nos indican hallar la ecuación, en este caso, ¿no? Hallar la ecuación de la recta tangente de y igual a 4x elevado al cuadrado. En el punto menos 1,4, ¿no? Lo primero que vamos a hacer en este caso es encontrar la derivada. Es decir, para eso nosotros colocamos, ¿verdad? Es decir, es la función que nos han dado es y igual a 4x al cuadrado, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer para encontrar justamente esta ecuación de recta tangente es, vamos a encontrar la primera derivada. Para eso coloco y', que implica la primera derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Y esa primera derivada, como ya conocemos, es igual a 2 por 4 va a ser 8 por la variable elevado a n menos 1. En este caso será 2 menos 1. Por lo tanto, esto es 1. Su derivada de esta función es 8x. Una vez que nosotros hemos encontrado la primera derivada, vamos a reemplazar en esa primera derivada el punto que estamos tomando en cuenta para encontrar esta recta tangente, es decir, en menos 1,4. Evidentemente, menos 1 es el valor para x y el 4 es la resultante de reemplazar x con menos 1. En este caso, un valor de 4. Si nosotros reemplazamos, en este caso, ahora en la primera derivada, nos damos cuenta que solo está la variable independiente. En este caso, x, ¿verdad? Solamente la variable independiente. Por lo tanto, será 8, y lo multiplicamos en este caso por x, pero en este caso por el valor que estamos asumiendo, en este caso menos 1. Y el resultado, obviamente, es menos 8. Este menos 8 para mí implica el valor de m, ¿no? Es decir, el valor de la pendiente de esa recta tangente. Una vez que hemos encontrado esta recta, esta pendiente, utilizando la recta punto pendiente, es decir, y menos y sub 0 igual a m por x menos x punto, ¿verdad? Vamos a utilizar esa función. Lo que vamos a hacer ahora es simple y sencillamente reemplazar. Es decir, y, obviamente la variable, menos y sub o, es decir, en el punto dado, que para mí va a ser 4 igual a m, es decir, la pendiente, menos 8, que es la pendiente de la derivada encontrada en el punto dado en la primera derivada, por x menos, en este caso, menos 1, ¿verdad? ¿Sí? El punto dado para x. Haciendo operaciones, tenemos que y, esta y, ¿verdad? Y decimos igual y multiplicamos. Menos 8 por x va a ser menos 8x. Esto es menos por menos, va a dar más. Por lo tanto, menos 8
en este caso, por más 1 es menos 8 y este menos 4 pasa con signo positivo, haciéndolo en este caso más 4. Finalmente decimos que y es igual a menos 8x y menos 8 menos 4 me da un valor, en este caso, de menos 4. Y miren, resulta que hemos encontrado la ecuación, ¿sí?, de la recta tangente en general a esta curva, a esta función y igual a 4x al cuadrado. Nosotros, miren un poco, para confirmar, nos vamos a ir a Symbolab, ¿ya? Vamos a ir a Symbolab y en este caso le damos un clic aquí y obviamente nos manda, ¿no?, a Google en este caso y le damos clic en solucionador, evidentemente, y miren que acá ya tenemos la interfaz de Symbolab, ¿verdad? Y en soluciones, me voy a soluciones, le doy a la pestaña de cálculo, porque evidentemente ahí corresponde este tema, y acá miren que nos da aplicaciones de las derivadas. Y una de esas aplicaciones es la tangente. Le doy un clic y me indica, ¿no?, que vamos a encontrar la ecuación tangente de, en este caso, para nosotros nuestra función va a ser 4x al cuadrado, ¿verdad? Colocamos una comita y en el punto que nos han dado, que era menos 1,4. Y obviamente le damos en ir, ¿verdad? Y que resuelva, en este caso, Symbolab. Miren, en este caso vamos a... Miren que nosotros, acá podemos colocar, miren, un clic y la recta tangente de la ecuación y igual a 4x al cuadrado, cuando el punto es menos 1,4, la ecuación, en este caso, ¿verdad?, de la recta tangente es menos 8x menos 4. Justamente la ecuación encontrada, ¿verdad? Aquí está. En este caso, seguimos bajando y acá ha calculado la pendiente, ¿verdad?, que era m igual a menos 8. Y evidentemente lo que nos importa en este caso es esta gráfica. Miren, la gráfica que ustedes ven con este color, en este caso con este verde, es la ecuación como indica y igual a 4x al cuadrado. Y esta recta es y igual a menos 8x menos 4. Y en el punto dado, en menos 1,4, se intersecta con la curva, con la función, ¿no?, fruto de la pendiente encontrada de la derivada de la función original. Esto lo podemos copiar y, en este caso, lo que vamos a hacer es pegar. Para nosotros, por lo tanto, repito, esta es la función y igual a 4x al cuadrado
esta es la función y igual menos 8x menos 4. Y evidentemente este punto en donde se intersecta, ¿no? Se intersectan tanto la función original, esta curva, con la recta de ecuación tangente, corresponde al punto menos 1,4, ¿no? Miren qué interesante cómo hemos logrado obtener esta ecuación de recta tangente de forma manual, pero también a través o ayudados con Symbolab en este caso, ¿no? Puntos extremos absolutos, ¿no? En un intervalo cerrado o en un determinado intervalo, si se quiere. Miren, nos brindan una determinada función, que en este caso es x al cubo menos 5x al cuadrado menos 8x más 50 en el intervalo entre 0 y el 5, ¿no? Es decir, x solamente tomaría estos valores entre el 0 y el 5. Y en ese intervalo me están pidiendo que pueda encontrar los puntos máximos o mínimos, que en este caso se denomina que son absolutos. ¿Por qué? Porque nos están dando un intervalo finito, en este caso cerrado si se quiere. Más luego vamos a ver otro tipo de puntos que se los llama relativos, porque evidentemente no nos dan un intervalo, sino que en pocas palabras se trabaja con todos los números reales. ¿Cómo se procede? En general, lo primero que voy a encontrar es la primera derivada. Primera derivada de f en función de x. Va a ser igual. La derivada de x al cubo, evidentemente, es 3x al cuadrado. Menos, la derivada de 5x al cuadrado me da menos 10x. Menos, la derivada de 8x me da menos 8. Y evidentemente la derivada de 50 por ser una constante es 0. Es 0. Una vez que nosotros hemos encontrado la primera derivada, lo que voy a hacer es igualar a 0 esta primera derivada, es decir, f de x igual a 0, con el objetivo de encontrar los puntos críticos, es decir, los puntos extremos, que pueden ser máximos o que pueden ser mínimos. Por lo tanto, la primera derivada es 3x al cuadrado menos 10x menos 8 igual a 0. Y entonces nosotros, chicos, tenemos que resolver esta ecuación, ¿no? Que es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, una posibilidad, por ejemplo, puede ser, en este caso, puede ser utilizando la fórmula cuadrática. Miren, ¿no? La fórmula cuadrática. Aquí está. Espero que lo vamos a colocar acá. Insertar. ¿Sí? Utilizando esta fórmula. Y miren que evidentemente para nosotros A llegaría a ser el 3, B menos 10 y C menos 8, ¿verdad? Pero, a ver, miren, me voy a ayudar con Symbolab. Otra vez nos vamos a Symbolab y le doy, en este caso también, a clic al solucionador de paso por paso, y miren que yo puedo colocar, para que pueda resolver los puntos críticos o los puntos, miren que yo voy a colocar la ecuación prácticamente. 3 por x al cuadrado menos 10x
menos 8 y lo voy a igualar a 0. Y le voy a indicar a símbolo que me lo resuelva. Miren, resuelve. Y evidentemente también ha utilizado la fórmula general. Y los puntos que ha encontrado, miren que es x igual a 4 y x igual a menos 2/3. ¿Sí? Ha utilizado, miren, repito una vez más, la fórmula cuadrática en este caso. ¿No? ¿Sí? Miren, aquí está. Por lo tanto, miren, yo en este caso, y esta es obviamente la gráfica que me está mostrando. ¿Sí? Entonces, voy a colocar uno de los puntos es que x sub 1 puedo colocar x sub 1 igual a 4 y otro de los puntos encontrados x sub 2 es igual a menos 2/3. Pero, no, estos son los puntos que satisfacen esta ecuación y que lo hemos logrado a través de la fórmula general, ¿verdad? Solamente reemplazando. Pero resulta que uno de los valores es 4 y otro de los valores es menos 2/3. Pero el intervalo que me han dado es solamente entre el 0 y el 5. Y entonces me pregunto, ¿el 4 está dentro del intervalo que me han proporcionado? Y bueno, la respuesta es que sí, está dentro del intervalo. Y el menos 2/3 estará dentro del intervalo. Y bueno, la respuesta es que no está dentro del intervalo. Por lo tanto, solamente voy a tomar en cuenta el 4 para determinar los puntos extremos. Y para eso, lo único que voy a hacer es reemplazar en la función original cada uno de los puntos. Es decir, los puntos que voy a tomar en cuenta son el punto extremo 0, uno de los puntos que me ha dado, que va a ser igual a lo siguiente. Será 0 elevado al cubo menos 5 por 0 elevado al cuadrado menos 8 por 0 más 50. Evidentemente, el valor, en este caso, cuando x es 0, el valor de la función f de x es 50. Ahora voy a tomar el punto crítico encontrado, es decir, x igual a 4. Por lo tanto, va a ser f cuando x toma el valor de 4. En este caso es 4 elevado al cubo menos 5 por 4 elevado al cuadrado menos 8 por 4 más 50. Y el valor que obtengo es 2. Por último, voy a evaluar cuando f con el extremo superior, es decir, con 5. Y digo igual, 5 elevado al cubo menos 5 por 5 elevado al cuadrado menos 8 por 5 más 50. Esto me da un valor de 10. Y entonces, ¿qué puedo definir y determinar? Resulta que esta función en este intervalo cerrado entre el 0 y el 5 presenta, podemos colocar acá, presenta un máximo, un valor máximo, ¿verdad? Absoluto cuando x es 0 y y es 50, es decir, este valor por ser el mayor. Y presenta un valor mínimo absoluto también cuando, en este caso, x es 4 y y da un valor de
2, ¿no? Un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Nosotros vamos a regresar a Symbolab y miren, resulta que aquí está en este caso la ecuación, ¿verdad? Pero ahora vamos a colocar la función original. Es decir, f de x es igual a x al cubo menos 5 por x al cuadrado menos 8x más 50. Miren, primero voy a colocar así, tal como está, solamente la función y miren que yo le doy en ir, es decir, y que resuelva, ¿no? Algunos tópicos. Por ejemplo, miren, me da su dominio, ¿verdad? Me da el rango, pero lo que quiero mostrarles es la gráfica. Y miren que la gráfica de la función que estamos marcando aquí, de x al cubo menos 5x al cuadrado menos 8x más 50, tiene esta tendencia. Yo quiero ampliar un poco y miren, dense cuenta que el punto máximo se encuentra aquí, ¿sí? Y el punto mínimo. Acá, el punto máximo. Y aquí el punto mínimo. Pero, ¿por qué nosotros habremos colocado? Miren, yo voy a copiar esta imagen y me voy otra vez en este caso ¿verdad? Acá lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y entonces, miren, pero nosotros hemos indicado que tendríamos un valor máximo en 0 y 50. Volveremos a simbolar. Miren, acá, este sería para mí el punto 0,50. ¿Sí? Evidentemente se da un punto mínimo en 4,2, pero ¿por qué aquí marca otro punto máximo? Pero este punto, miren, que está fuera del rango. O sea, miren, dense cuenta que este sería el punto máximo en el intervalo dado. Yo a Symbolab le puedo indicar que me dé ese intervalo, es decir, solamente entre 0 y 5. ¿Y qué grafica? En este caso solamente, miren, el punto máximo que se da, el otro mínimo, y aquí un máximo indica, ¿no? Pero evidentemente este me da un valor mucho más máximo que este. Veamos el criterio de la primera derivada. En general nos indican que sea f de x una función, ¿verdad? Menos x al cuadrado más 40x más 1200 nos indican hallar todas sus características utilizando el criterio de la primera derivada. Paso número 1. En general, el paso número 1 nos indica que vamos a hallar la primera derivada. Por lo tanto, nosotros colocaremos y', ¿verdad? Primera derivada, y entonces vamos a encontrar la primera derivada de f de x. En este caso será la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x más la derivada de 40x es 40, debido a que la derivada de x es 1, y la derivada de 1200, que por ser una constante, y como ya conocemos, toda derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la primera derivada, el primer paso en el criterio de la primera derivada está dado. Segundo paso, nos indican que debemos igualar a 0 esta primera derivada, es decir, y' igualamos a 0.
¿Esto qué implica? Que como la primera derivada es menos 2x más 40, lo vamos a igualar a 0. Esto lo hacemos con el objetivo de encontrar el o los puntos críticos de esta función. Por lo tanto, esto implica que despejando x, por supuesto, será menos 2x igual a menos 40, ambos miembros por menos 1, por lo que x en este caso va a ser igual a 20, que en este caso es un punto crítico, ¿no? El punto crítico es x igual a 20. Ya tenemos la primera derivada, ya hemos igualado a 0 la primera derivada para encontrar el o los puntos críticos. En algunos casos puede ser más de uno. El tercer paso nos indica realizar un análisis, en este caso, de signos. Vamos a hacer un análisis de signos, ¿no? De la siguiente manera. Vamos a colocar la primera derivada y vamos a reemplazar por valores menores al punto crítico encontrado en el paso 2. El punto crítico es 20, por lo tanto podemos tomar en cuenta el valor de 19, ¿verdad? Y reemplazamos en la segunda derivada. En la primera derivada, disculpe, será menos 2 por 19 más 40. Y en este caso obtenemos un valor de más 2. Acá lo que interesa mucho es el signo, ¿no? Más 2. Ahora vamos a reemplazar en la primera derivada un valor, primera derivada mayor al valor encontrado. En este caso puede ser el 21. Tendremos menos 2 por 21 más 40. Y en este caso obtenemos un valor de menos 2. En general, la ley de los signos, su análisis de signos, nos va a permitir determinar lo siguiente. Si en la primera derivada el signo no sale primero positivo y luego negativo, nos indica que el punto encontrado, el punto crítico encontrado en el segundo paso, se trata de un punto máximo. Repito una vez más, si en este caso el primer signo es positivo y luego negativo, nos indica que el punto crítico encontrado en el paso 2 se trata de un punto máximo en esta función. Obviamente, si sale primero negativo y luego positivo, se tratará de un punto mínimo. Por eso es que el punto 4 ahora nos indica de que nosotros, por lo tanto, debemos hallar ese punto máximo o mínimo, ¿no? En función del análisis de signos resultante. Para eso voy a reemplazar en la función original, es decir, en y, cuando x toma el valor de 20, es decir, el punto crítico. En general, el resultado da menos 20 al cuadrado más 40 por 20 más 1200. Y el punto máximo se encuentra en 1600. Quiere decir que cuando x toma el valor de 20, esta función, la función original,
alcanza su punto máximo en 1600. Ahora nos vamos a concentrar en qué intervalos esta función, la función original, crece o presenta un decrecimiento. Para eso vamos a agarrar una recta de números reales, y podemos indicar lo siguiente. Agarramos la primera derivada y decimos que esto es menos 2x más 40. Y evidentemente yo ya sé que acá, por ejemplo, podemos colocar un 0 y aproximadamente por acá sé que con 20 esta ecuación se hace 0, ¿verdad? Se hace 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si toma valores x mayores que el 20, por ejemplo, el 21, 22, 30, etcétera, dense cuenta que los valores que va a ir obteniendo son de tipo negativo, negativo, negativo. Pero si toma valores menores que el 20, en este caso va a tomar valores de tipo positivo, 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 etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puedo concluir? ¿No? En general, cuando la primera derivada siempre dé valores positivos, quiere decir que la función crece. Pero si empieza a dar valores negativos en la primera derivada, quiere decir que la función decrece. Por lo tanto, puedo indicar que esta función crece, podemos colocar aquí, crece en el intervalo de menos infinito hasta el 20. Y esta función decrece desde el 20 hasta el más infinito. Por eso es que indicamos sus intervalos donde crece y donde decrece una determinada función. Ahora vamos a encontrar las intersecciones de la función tanto con el eje X como con el eje Y, es decir, en el plano cartesiano donde se intersecta en el eje X y donde en el eje Y. Para encontrar en el eje Y, simple y sencillamente en esta función, hacemos que X sea igual que 0. Por lo tanto, menos 0 al cuadrado más 40 por 0 será 0, quedando en Y un valor de 1200. Quiere decir que cuando X es 0, la gráfica corta o se intersecta en el eje Y en el punto 1200. ¿Qué pasa en el otro caso? Vamos a igualar a 0 menos X al cuadrado más 40X más 1200 igual a 0. Lo vamos a multiplicar por menos 1, ¿sí? Quedando X al cuadrado menos 40X menos, en este caso, 1200 igual a 0. Y acá procedemos a factorizar. Colocamos X menos por menos me va a dar más. Requiero dos valores que restados me den 40 y multiplicados 1200. Esos valores son el 60 y el 20. Por lo que concluyo que cuando Y es 0, X corta en el
eje X en el punto 60 y X en el punto menos 20. Miren que hasta aquí hemos ido recorriendo todo el procedimiento de varias características que tiene esta función dada a través del criterio de la primera derivada. Pero acá, por ejemplo, bueno, podríamos graficar y se van a dar cuenta que muchos de estos puntos que hemos definido, ustedes lo van a ver de mejor manera. Para eso nos apoyamos en Symbolab, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. Por ejemplo, acá yo puedo colocar la función f de x va a ser igual a menos x al cuadrado más 40x más 1200, ¿no? Simple y sencillamente he colocado la función que estamos trabajando. Acá volvemos, miren, esta función, ¿verdad? Nada más, esa función. Y le doy en ir. Evidentemente genera una serie de respuestas, pero mire, por ejemplo, puntos de intersección con el eje. X se intersecta en menos 20 y 0 y 60 y 0, tal como habíamos también encontrado. Miren, ¿sí? Pero nos interesa la gráfica y esta es la gráfica que realiza Symbolab. Ahí podemos colocar, vamos a copiar la imagen y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Miren, de acuerdo a lo que hemos obtenido, miren, dice que existe un punto máximo cuando X es 20. Entonces diré cuando X acá, X cuando X es 20, Y alcanza su máximo valor en 1600. Punto máximo. A eso se refiere ese punto máximo. Nos indica que desde menos infinito hasta el 20 esta función crece. Claro, miren, aquí obviamente se supone que aquí está menos infinito y acá está más infinito. Por eso se dice también que esta función, miren, entonces va creciendo desde menos infinito hasta el punto 20. Pero de ahí empieza a decrecer. Quiere decir que esta función desde el 20 hasta más infinito empieza a decrecer. Evidentemente, esta es la función y igual a menos x al cuadrado más 40x más 1200, ¿no? Entonces, miren cómo a través de las derivadas podemos encontrar todas las características de las funciones, ¿no? Miren, para corroborar algunos datos más, a ver, otra vez nos apoyamos en Symbolab, le doy a soluciones, me voy a cálculo y, por ejemplo, una derivada, ¿no? Vamos a encontrar la derivada, en este caso, de la función dada. Menos x al cuadrado más 40x más 1200. Si le doy en ir,
evidentemente obtiene que menos 2x más 40 es la derivada encontrada, ¿no? Veamos algunas aplicaciones de las derivadas. Nos indica puntos extremos. Le colocamos menos x al cuadrado más 40x más 1200 y también le damos en ir, ¿no? Estamos utilizando, miren, indica el criterio de la primera derivada. Según esto, da un máximo cuando x es 20 y da 1600. Evidentemente, x es el punto crítico. Resumen del comportamiento de los intervalos de las funciones, indica. Dice que desde menos infinito hasta el 20 es creciente. Lo que nosotros habíamos definido. Crece desde menos infinito hasta el 20. En 20 hay un máximo y empieza a decrecer desde el 20 hasta el más infinito. Como también lo habíamos, en este caso, determinado. Bueno, veamos ahora el criterio de la segunda derivada, ¿ya? Que en general también permite hallar las características y en algunos casos algunos otros aspectos más que pueden darse dependiendo también de la función que se haya dado. Sea y igual a 4x al cubo más 12x al cuadrado menos 36x, hallar todas sus características, hallar las características de esta función. En principio, como indica el texto, el procedimiento dice hallar la primera derivada. Por lo tanto, será y', y en este caso decir 4, la derivada de 4x al cubo es para nosotros 12x al cuadrado, más más la derivada de 12x al cuadrado me da 24x. Y la derivada menos de 36x es 36. Ya he cumplido con el paso número 1. Luego nos indica, en este caso nos indican que debemos igualar a 0 la primera derivada. También para encontrar, como indica aquí, los puntos críticos. Por lo tanto, será y' igual a 0. Esto implica que 12x al cuadrado más 24x menos 36 será igual a 0. Para fines más prácticos lo voy a dividir ambos lados de esta ecuación entre 12, quedando x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Esta ecuación, ¿no?, que es cuadrática, la voy a factorizar, colocaré x más por menos me da menos, y requiero ahora encontrar dos valores que restados me den 2 y multiplicados me den 1. Esos valores son el 3 y el 1. 3 menos 1 es 2 y 3 por 1 es 3. Por lo tanto, los puntos críticos que he encontrado son x igual a menos 3 y x igual a 1. Estos son los puntos críticos de esta función, que todavía no sabemos si representan máximos o mínimos. Para eso, lo que voy a hacer es encontrar la segunda derivada. Coloco y 2 veces prima, y en este caso
voy a agarrar puedo agarrar esta función que es la reducida, o en general esta. Pero bueno, para fines, esta función vamos a agarrar. Y por lo tanto decimos, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2x es 2. Evidentemente la derivada de 3 es 0. Y hemos encontrado la segunda derivada. El cuarto paso nos indica, al igual que el segundo, que debo igualar a 0 en este caso, la segunda derivada. También para encontrar el o los puntos críticos. Será 2x más 2 igual a 0. ¿No? Resolviendo, obtengo que x es igual a menos 1, que es el punto crítico encontrado en la segunda derivada. Vamos a determinar la convexidad o concavidad de esta función. Para eso voy a colocar x menor un valor x al punto crítico en la segunda derivada. Es decir, por ejemplo, si el punto crítico era menos 1, un valor menor va a ser el menos 2. Reemplazo y digo 2 por menos 2 más 2, y esto es igual, en este caso nos da un valor de menos 2. Y si sale menos 2 en la segunda derivada, quiere decir que la función presenta o es convexa desde el menos infinito hasta menos 1. Es decir, el punto crítico encontrado en el paso 4. Ahora voy a agarrar un valor mayor al punto crítico. Es decir, y segunda derivada era menos 1, pues puede ser el 0, ¿verdad? Como un valor mayor. 2 por 0 más 2. En este caso, miren, se ha presentado o el resultado es un más 2. Si sale positivo, se dice que es cóncava desde menos 1 hasta el más infinito, ¿no? Y generalmente se dice que cuando hay cambio de signo en este quinto paso, en esta función existe un punto de inflexión. Ahora vamos a determinar si existe o no los puntos máximos o mínimos. Para eso voy a reemplazar en la segunda derivada también uno de los puntos críticos, en este caso el menos 3. Recordamos que acá en el segundo paso los puntos críticos son menos 3 y 1. Con menos 3 en la segunda derivada, 2 por menos 3 más 2 nos da un valor, en este caso, de menos 4. Si en la segunda derivada, al reemplazar el valor crítico, da negativo, nos indica que se trata de un punto máximo. Y para encontrar ese punto máximo, lo que hago es reemplazar en la función original cuando x es menos 3. Es decir, 4 por menos 3 al cubo más 12 por menos 3 al cuadrado menos 36 por 3.
el valor que se obtiene es 108. Quiere decir que hay un punto máximo cuando x toma el valor de menos 3 y un valor de 108 en y. Voy a encontrar en la segunda derivada también cuando x es igual a 1, es decir, el otro punto crítico. 2 por 1 más 2. Y el resultado que da es más 4. Si el resultado, luego de reemplazar en la segunda derivada, da positivo, se trata de un valor mínimo. Y para encontrar ese valor mínimo, se reemplaza en la función original cuando x es igual a u. Será 4 por 1 al cubo más 12 por 1 al cuadrado menos 36 por u. El resultado es menos 20. Quiere decir que cuando x toma el valor de 1, se presenta un valor mínimo en la gráfica de menos 20. Les decía que en este paso 2, cuando existe cambio de signo, esta función presenta un punto de inflexión. Y el punto de inflexión, ¿no?, puede definirse o se puede observar, miren, en esta gráfica, miren, es decir, cuando cambia de cóncava a convexa, ¿sí? Eso es, el punto de inflexión es el punto en el cual una gráfica cambia de cóncava a convexa o viceversa. Por lo tanto, el punto de inflexión se calcula, ¿no?, reemplazando en la función original cuando x es igual a menos 1, es decir, el punto crítico del paso 4, de la segunda derivada en este caso, ¿no? Y ese resultado nos da 4 por menos 1 al cubo más 12 por menos 1 al cuadrado menos 36 por menos 1. Ese valor da 44. El punto de inflexión se da cuando x es igual a menos 1 y y da un valor de 44. Vamos a ver ahora los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esta función. En este caso, colocamos ahora los dos valores, ¿no?, estos dos factores del paso número 2, es decir, x más 3 y x menos 1. Coloco x más 3 y x menos 1. Y entonces resulta y sé que, por ejemplo, acá va a estar menos 3, que es un punto crítico hallado. Y entonces sé que valores mayores que el menos 3, por decir, en este caso, el menos 2, ¿verdad?, el 0, el 1, van a empezar a darme valores de tipo positivo. Y obviamente valores menores que el menos 3, como el menos 4, reemplazando en esta ecuación me dará valores negativos. ¿Qué pasa con x menos 1? Podemos decir que acá, por ejemplo, está el 0 y
acá estará el 1. En 1 se hace 0 esa ecuación. Y en este caso, valores mayores que el 1 también me dan valores de tipo positivo. Y valores menores que el 1, valores negativos. Hago la multiplicación de signos y decimos menos por menos me da más por menos me da menos y más por más me da más. Y les decía que en este caso, si en este sector es positivo, quiere decir que la función crece en los intervalos de menos infinito hasta el menos 3. Y acá también, miren, dio positivo. Por lo tanto, también crecerá desde el 1 hasta el más infinito. Esta función decrece, ¿no? Cuando es negativa la primera derivada en el intervalo desde menos 3 hasta 1 positivo. Miren que hemos determinado varias características utilizando el criterio de la segunda derivada. Ahora vamos a determinar la gráfica y obviamente otra vez nos apoyamos en Symbolab, ¿verdad? Podemos colocar la función f de x y en este caso colocamos 4x al cubo más 12x al cuadrado menos 36x. Obviamente nos da los intervalos, miren, ¿sí? Y las intersecciones en este caso. Nos interesa la gráfica acá podemos ver, existe un máximo, miren, nos ha obtenido un máximo en menos 3 y 108. Dijimos menos 3, 108, un máximo. Y también nos presenta un mínimo en 1 y menos 20. En 1 y menos 20, un mínimo. ¿Sí? Copiamos la imagen. Y entonces podemos colocar sus principales características. Máximo cuando es menos 3 y 108, ¿sí? Acá será un mínimo cuando es 1 y menos 20. Acá tenemos 1 y por lo tanto aquí aproximadamente en 44 está el punto de inflexión, ¿sí? Esta función, miren, desde menos infinito hasta el 3, esta función crece
Lo mismo que desde menos 1 hasta más infinito, esta función también crece, y desde menos 3 hasta 1, esta función decrece, ¿no? Decrece. Esta función es convexa desde menos infinito hasta más infinito. Convexa. Desde menos infinito hasta aquí es menos 1, hasta menos 1. Convexa. Y desde menos 1 hasta el más infinito es cóncava, ¿no? Es convexa y es cóncava. Podemos también ver algunas, miren, vamos a igual a derivadas de primer orden. Volvemos a colocar, en este caso, 4x al cubo más 12x al cuadrado menos 36x. Y su derivada, evidentemente, es la encontrada también. Es decir, 12x al cuadrado más 24x menos 36. ¿No? Podemos hallar la segunda derivada. 4x al cubo más 12x al cuadrado menos 36x. Su segunda derivada nos da 24x más 24. Evidentemente, nosotros habíamos utilizado la reducida, ¿verdad? Esta. Pero si derivamos esta, vamos a obtener también 24x, que sería 2 por 12, 24x más 24. Veamos algunas aplicaciones. Por ejemplo, lo mismo, puntos extremos. 4x al cubo más 12x al cuadrado menos 36x. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Hay un máximo en menos 3 y 108 y un mínimo en 1 y menos 20, como hemos determinado. ¿Sí? Los puntos críticos son en x menos 3 y x igual a 1. X menos 3, x igual a 1. Esta función es creciente desde menos infinito hasta el 3, hasta el menos 3, como está acá, y es decreciente desde menos 3 hasta 1. Decreciente desde menos 3 hasta 1. Y también, en este caso, es creciente desde 1 hasta el más infinito. Desde 1 hasta el más infinito. Con lo cual, estamos validando todos los resultados encontrados a través de Symbolab y encontrados también de forma manual.